TV UNAM y Radio UNAM presentan un programa del Instituto Federal Electoral. Voces de la Democracia. Voces de la Democracia. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Voces de la Democracia. Hoy vamos a hablar del tema los votantes rumbo al 2012. Se trata de un seminario organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Federal Electoral y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. ¿Qué temas? ¿Dónde poner la lupa? ¿Por qué allí? ¿Qué pasa con las condiciones de la competencia? Pues el inquietante tema de la seguridad y su posible impacto, entre otros asuntos, platicaremos esta mañana con nuestros invitados y, como siempre, nuestro reportaje. De la democracia, @ife.org.mx. Todo aquel que expresa pública o secretamente su preferencia ante una opción, emite un voto, se convierte en votante. Su opinión será sumada a la de otros que, como él, declararon su predilección y el resultado será una decisión consensada. En los sistemas democráticos, el voto y, por ende, los votantes son fundamento. No se puede imaginar una democracia sin la participación, al menos en la elección de las autoridades, de la mayoría de los ciudadanos. Prerrogativa y obligación. El voto en México constituye uno de los derechos políticos fundamentales y, al igual que en todas las sociedades modernas, el sufragio es en nuestro país universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible. Todos los mexicanos, por nacimiento o naturalización, adquieren este derecho al cumplir la mayoría de edad. En México, según el Latino Barómetro, a pesar de la disminución de 9 puntos en el rubro de apoyo a la democracia de los últimos 2 años, esta forma de gobierno cuenta con el aval de más del 50% de la población, y en la segunda encuesta nacional de cultura constitucional, el 61.5% de los participantes opinó que una votación es la mejor forma de tomar decisiones colectivas. Los votantes en nuestro país, gracias a las transformaciones que desde hace 3 décadas ha experimentado nuestro sistema político, son un mosaico multicolor y variopinto, cuyo comportamiento electoral no es predecible de ningún modo, pues los mexicanos han aprendido a valorar el voto y hacen uso razonado de él. Las expectativas del buen funcionamiento de los gobiernos, que suponen una mejoría en el nivel de vida de los votantes, es sin duda el incentivo primario para emitir el voto. Sin embargo, habría que sumar variantes como el apoyo y fidelidad a partidos o candidatos, incluso a la democracia. Otras dimensiones relevantes para el comportamiento de los votantes en la contienda son las propuestas de los partidos y su vínculo con los problemas públicos. El desarrollo mismo de las campañas pueden hacer variar las preferencias. Y claro está, el carisma de los candidatos, que sigue jugando en nuestro país un papel fundamental. Tomando en cuenta la importancia del votante y su papel prioritario en el proceso electoral, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, el Instituto Federal Electoral y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados realizarán el próximo 15 de noviembre el seminario Los votantes mexicanos en el año 2012. Foros como este son pruebas sin duda de que el trabajo coordinado y la participación de instancias públicas y privadas en el análisis de la problemática electoral lograrán vencer al único enemigo de la contienda, el abstencionismo. Voces de la Democracia, @ife.org.mx.
Bien, pues para hablar de estos temas le doy la bienvenida a la doctora Julia Flores, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Julia, qué gusto. Igualmente, me encanta estar aquí. Gracias por estar aquí, maestro Gustavo Meijeiro, director de Estudios de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Maestro, gracias. Encantado de estar aquí. A manera de contexto, me gustaría conocer su opinión sobre el empoderamiento del elector mexicano en los últimos años. Como bien señalaba el reportaje, México ha sufrido importantes transformaciones en materia político-electoral en las últimas décadas. ¿Qué papel ha jugado el elector? ¿Cómo pueden explicarle la manera en que ha adquirido poder en los últimos años? Julia. Bueno, creo que nuestros electores tienen una mayor cantidad de información. Yo creo que ahora la gente tiene un mayor nivel de lo que los politólogos llaman sofisticación política. Esto es, la gente tiene cada vez más información, mayor conocimiento, que no es igual que la información. Por ejemplo, ya la gente distingue muy bien hoy cuáles son las funciones de los distintos poderes, de los distintos órganos del Estado, y está más consciente de que con su voto puede premiar o castigar el desempeño de los funcionarios públicos. Desde 1996, o yo diría desde el 88 para acá, en que hemos tenido alternancia de partidos en el poder en los distintos niveles de gobierno, municipales, estatales y bueno, la presidencial, la gente ya sabe que con su voto tiene el poder de castigar un mal funcionario, castigar el mal desempeño de un partido o premiarlo. Y entonces la gente ya no le da generalmente todo el voto a un solo partido, piensa, decide. Esto es una muestra de mayor sofisticación. Entonces la gente sabe que su voto cuenta. Gustavo, para ti, ¿qué papel ha jugado este elector, mucho más poderoso que en el pasado, en los profundos cambios que ha vivido México? Bueno, yo creo que el papel del elector es fundamental. Pensando en que hacia el 2012 vamos a unas elecciones federales. De alguna forma las elecciones, el día más importante de la democracia de los últimos años es en julio del 2012, ¿no? Habrá que recordarle al amable auditorio que ese día vamos a elegir no solamente presidente de la República, sino vamos a renovar el Congreso Federal, donde se van a elegir a los 500 diputados federales y a los 128 senadores de la República. Además, hay elecciones concurrentes en varios de los estados y de las entidades federativas que van a elegir también a sus propias autoridades, ¿no? Entonces, la jornada es una jornada en donde va a haber elecciones a muchos cargos de elección popular, desde ayuntamientos, congresos locales, diputados federales, senador y presidente de la República. Y en este sentido, bueno, la participación del ciudadano mexicano, del elector en esa elección, pues es de suma importancia, como bien apuntaba Julia, pues para poder determinar, decidir, o es la manera en que el ciudadano puede ir a través de las urnas y darle la confianza a determinada persona, a determinado partido político, para que lo represente o lo gobierne. Votar es un derecho, pero también es una enorme responsabilidad, Julia. ¿Qué le diría sobre este tema de la responsabilidad al elector cuando dice tú sí, tú no? Bueno, ¿qué decirle? Yo creo que una cosa que es muy importante acerca del voto, y que ahora que estamos tan inmersos en la cuestión de los medios de comunicación, con tanto impacto sobre la gente, con tantas comunicaciones, yo creo que una de las cosas importantes no es solo la cantidad de información, sino también formar un juicio. ¿Qué quiere decir? Que el momento en que yo tomo una decisión, me tengo que hacer responsable y asumir las consecuencias de esa decisión. Así es. Entonces, lo importante no es solo el nivel de información que tengamos, cómo van los candidatos, quién va ganando, qué está haciendo, qué han hecho. Hay que informarse, es cierto,
pero lo más importante es estar preparado para el momento de la formación del juicio público. Yo tomo una decisión, tengo que estar preparado para asumir las posibles consecuencias que tenga mi decisión. Ese sí sería un voto, digamos, donde se forma un juicio público. Eso nos llevaría a un ciudadano más consciente de cómo vota, de los efectos de su voto. Eso es lo que a mí es lo que yo le diría. Yo voy y voto, surge de ahí un gobierno, en fin, en manos de distintos partidos políticos, y luego a la hora de la crítica pareciera que lo puso otro, ¿verdad? O sea, bueno, no yo. Pero además hay otra cosa, porque el plano de la política está muy alejado del plano de la vida cotidiana de la gente. Entonces la gente dice, es que el gobierno, o es que tal candidato, pero se nos olvida que nosotros lo elegimos con nuestro voto. Entonces, por eso, en el momento en que nos hacemos responsables de las posibles consecuencias, también, si estas no corresponden a lo que yo esperaba, exijo cuentas, que es la otra parte importante. Entonces, bueno, yo esperaba esto, prometías tal, no has cumplido, exijo cuentas. Y ahí es donde vamos entonces a crear electores responsables, ciudadanos responsables. Hasta ahorita, los que nos dedicamos a este tipo de investigaciones, los medios o los encuestadores, nosotros los investigadores sabemos cómo manipular la opinión pública, a lo mejor, modificarla, moverla, modelarla. Lo que no hemos podido hasta la fecha es mejorarla. Y entonces a través del juicio público que esto se podría mejorar, dando un mejoramiento para todos los ciudadanos en general. Gustavo, ¿qué piensas de este último tema? Una parte muy importante es no solamente la responsabilidad y la obligación que tenemos los ciudadanos, los electores, de ir y depositar nuestro voto, sino también creo que incurrimos en una responsabilidad en no hacerlo. O sea, si nos abstenemos de ir y cumplir con ese derecho ciudadano que tenemos, pues también caemos en una responsabilidad de que a lo mejor yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el gobierno o mi representante, pero no fui a votar. Entonces, de alguna forma, también ahí estoy cayendo en una omisión de la que tiene un efecto. Que tiene un efecto, claro, ¿no? Que tiene un efecto. Y el abstencionismo en México, bueno, pues es importante. En las elecciones federales tiende a aumentar la participación electoral, sobre todo cuando es concurrente con la del presidente de la República, ¿no? Pero aún así hay un grueso de la población que no acude a las urnas por diferentes motivos. Pero esa también de no acudir a la urna, cuando tú tienes el poder de hacerlo y decidir y de corresponder y de formar gobierno o de elegir representante o de elegir una plataforma con la cual vas a ser gobernado, bueno, pues también hay un... sí, cedes tu sí, poder. Claro. Cedes tu poder para que otro decida. Ahora, presentábamos al inicio del programa esta intención, esta decisión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Instituto Federal Electoral y también del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de realizar este seminario, cuyo nombre es Los votantes mexicanos en el año 2012. Julia, vamos a hablar en un momento más sobre los temas, simplemente los cito. Mesa 1, demografía, geografía y padrón electoral, las condiciones de la competencia electoral, los riesgos, las encuestas preelectorales y los modelos del voto, seguridad pública y elecciones. En términos generales, Julia, ¿por qué estos temas? ¿Cuál es el propósito del seminario y para quién va dirigido? ¿En dónde tendríamos nosotros como ciudadanos que poner la lupa frente a esta revisión sobre estos temas en el seminario? Bueno, este seminario es una réplica de otros que hemos realizado antes. Antes de las elecciones presidenciales, en el instituto nos preocupamos por revisar todos los posibles aspectos de una elección. Nosotros hicimos uno también que se llamaba igual, pero en el año 2006.
Entonces, donde vemos los posibles cambios en los aspectos más importantes. Entonces, ¿qué tanto han cambiado los votantes del 2006 acá? ¿Cómo se ha movido o no el padrón, la geografía electoral? ¿Cómo se caracterizan hoy? Luego después tenemos una serie de mesas, por ser el Instituto de Investigaciones Jurídicas, desde luego, analizando todas las normas a las que está sujeta la elección, los cambios que ha habido en la legislación y sus efectos. Después, bueno, vemos cómo cada vez hay mayor precisión y mejores formas de calcular y de ver la posible participación ciudadana, quién va a ir a votar. En esta mesa tenemos expertos que nos van a hablar de esto y, bueno, un tema que no se puede dejar de tocar y más en el contexto político, económico y social que vivimos hoy es el problema de la inseguridad, que es muy importante y puede afectar de distintas formas esta elección. Entonces nos parece que en cada elección tenemos que ver aquel contexto y aquellos elementos que la están condicionando. Entonces nos parece muy importante qué tanto cambiaron las condiciones de la elección del 2006 a 2012. Lo que vamos a encontrar el próximo año. Por esto siempre hacemos las mesas como una reflexión para el público antes de las elecciones. Muy bien, Julia, pues ahí tienen ustedes los temas. Yo les invito a que escuchen algunos comentarios de nuestro auditorio. Preguntamos en Palabra de Ciudadano, ¿qué es importante a la hora de votar? ¿En qué piensa usted? ¿Por qué es importante el ejercicio de este derecho? Y esto nos respondieron. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. El partido, pues realmente qué propuestas realmente son y cuáles son viables. Digo porque básicamente todos los partidos han perdido identidad y con las coaliciones nada más están confundiendo a toda la gente. Sí, eso implica que de alguna u otra manera a veces el voto no es razonado. A la hora de votar, pues elegir a tu representante, quién vas a querer, o sea, al mejor candidato, ¿no? Que haga lo mejor para nuestro país. Conocer al candidato, conocer sus propuestas, lo que pretende para la ciudadanía. Conocer a la persona por quien voy a votar. Pues bueno, que mi deseo al que yo quiero elegir, pues se cumpla, ¿no? Que gane, ¿no? Pues tomar en cuenta las propuestas de los partidos, ¿no? O sea, del candidato. La propuesta. Que sea válida y que si nos la cumplan, ¿verdad? Y que queremos confiar en ellos. Pues a final de cuentas viene siendo todo lo mismo. Ya nada más al pueblo le dan un atole con el dedo. Las propuestas que todos los partidos promueven, nada más quedan ahí. Pues el candidato, no el partido, el candidato, ¿verdad? Eso es lo más importante. Bueno, antes que nada tenemos que estudiar las propuestas que nos ofrecen y a partir de ahí pues, elegir a nuestro candidato. Lo importante es saber por quién vota uno. ¿Por qué candidato es el que tiene que votar uno? Eso es lo más importante. No, lo más importante es cumplir con nuestro acto cívico, ¿no? Desde luego que ya cuando va uno a las casillas a votar es porque ya lleva uno por convicción un candidato, ¿eh? De X partido. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. ¿Influyen o no? ¿Se impactan? ¿Si cambian el...? Pues ya estamos al aire y estábamos aquí dándole la bienvenida al maestro Francisco Abundis, director de Parametría. Paco, ¿cómo estás? Qué gusto. Muchas gracias, Julia. Gustavo, ¿cómo están? Bien, vamos a entrarle de lleno a los temas. Demografía, geografía y padrón electoral. ¿De qué manera, qué nos pueden decir del tipo del elector que votó en 2006 para lo que se espera o lo que nos dicen los datos sobre el elector del 2012? Paco. Yo creo que algunas cosas que ya señalaba Julia y Gustavo, antes de llegar, digamos, al 2012, a la siguiente presidencial, pasamos por varias elecciones locales. Y yo creo que esas elecciones nos dicen mucho de cómo está, del cambio social y cómo es este nuevo elector.
Te diría que hay datos que me parecen relevantes. En temas de participación sucede que tenemos, para el tamaño de padrón que tenemos, para los porcentajes que están votando, en México el voto no es obligatorio. Y los niveles de participación que tenemos en las presidenciales o en los ejecutivos en general, léase gobernadores, presidentes municipales, son bastante altos. Es decir, ¿en qué estamos? Estamos fue en 64% en 2000, 59% en 2006, pero por ejemplo en 2010, Marilena, de 12 elecciones para gobernador, en 6 tuvimos niveles históricos de participación de los últimos 40 años. Sinaloa, Oaxaca, Zacatecas, fueron además elecciones de cambio de partido en el gobierno. A mí me parece que este es un dato que hay que destacar porque estamos en un discurso público que de pronto impera o domina, y porque también hay datos que lo validan, donde pues los mexicanos creemos poco en la democracia, somos el nivel más bajo en el Latino Barómetro. ¿Cómo entender entonces una cifra alta de participación teniendo datos que al mismo tiempo dicen que pues, hay una desilusión respecto a los resultados de la democracia? Creo que es lo interesante de ver esto en una radiografía de números y no nada más en términos de juicio de valor o de discurso público. Si bien es cierto que hay un ciudadano preocupado, que hay un ciudadano que es muy crítico con sus instituciones, como el Congreso u otros órganos públicos, yo creo que es importante decir que los mexicanos estamos resolviendo nuestras diferencias o nuestra conformidad o inconformidad con gobiernos votando, y eso no puede estar mal. Ahora que te referías al padrón, si tomamos en cuenta que tiene un error, es decir, que la base no es 100%, puede ser por cambios de domicilio cada año, por problemas de actualización, suponte que la base no sea 100, sino que sea 90. Entonces, estamos hablando de que en realidad ese 60% de participación se te iría más a 65, 70. Para hacer participación no obligatoria, digamos que somos casi suizos, ¿no? Es decir, ahí sí nos estamos comportando muy cívicos. ¿Qué opinión les merece desde la Cámara, Gustavo, desde la reflexión de jurídicas, esto que comenta Paco? Los mexicanos somos muy críticos con el sistema que tenemos, sí, efectivamente, decimos que estamos muy desilusionados sobre los resultados de la democracia frente a la solución de nuestros problemas, pero sí se vota y se vota mucho. Sí, y además me parece importante en el contexto de lo que señala Francisco, decir esto. Durante los últimos 10, 15 años, en Europa, en Estados Unidos, se dice, tenemos democracias en todo el mundo, pero uno de los problemas en Europa que señalaba la gente, antes, eso está empezando a cambiar otra vez, decían, son democracias a las que les falta vida. Porque no hay que olvidarse de que las tasas de participación en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, etcétera, son del 40%, son más bajos que lo que tenemos aquí. Son democracias desarrolladas, consolidadas. Es que, claro, y que tienen muchos años. Entonces, por eso allá el problema que se planteaban es cómo darle vida a estas democracias, que hoy lo están encontrando no necesariamente a través del voto, sino esa vida la están encontrando a través de movilizaciones sociales de la gente, donde sobre todo son los jóvenes los que participan de manera muy importante. Estos movimientos de los indignados o todos estos movimientos juveniles y de la población en general, ahí sí son movilizaciones sociales que hubo, por ejemplo, en países del Medio Oriente, del norte de África, etcétera. Pero aquí en México, ¿por qué decimos esto y contra qué lo comparamos a veces? Lo comparamos a veces con las tasas de participación que había antes de 1988, que eran altísimas. Bueno, la porque del 94, había una movilización la del todavía. 94 es del 77%. Digo que ¿Es fue una elección. nuestro Ahora, máximo? ¿94? El previo, como no, dice yo creo Julia, que previo hubo en los teníamos 70s, más alto. pero de la reciente de las sí, recientes, de la sí. reciente De sí, la la más reciente, alta, sí. que veníamos de un evento muy traumático como el asesinato de un candidato a la presidencia. La gente, 3 de cada 4 mexicanos Fueron a votaron, votar. pero bueno, eso era un evento inusual. Ahora, nada más en esto un apunte. En ejecutivos estamos en esos niveles, ¿no? De 60, 65 en algunos
elecciones para gobernador. Pero hay que decir que el Congreso, digamos, elecciones intermedias 2003-2009, baja hasta 20-22 puntos de la participación. Otra de las ironías, como la que señalamos hace rato, sucede que somos muy críticos con nuestros congresistas, sucede que nos tienen parados porque no aprueban las reformas estructurales, pero tampoco los votamos, ¿verdad? Es decir, pero tampoco la gente, si de veras fueran tan importantes o públicamente nos diéramos cuenta del papel que tienen, pues en realidad los votaríamos tanto más que al presidente. Es decir, en el fondo somos una sociedad profundamente presidencialista. Estamos esperando que ese gran héroe venga a salvarnos, ¿no? Y nos quejamos de los otros órganos de gobierno. Hay una como parte... si no participáramos como si no participaran, como si estuvieran ahí nada más para ser criticados, ¿no? Y uno de los puntos que es interesante es, por ejemplo, lo que apuntaba Julia y lo que apuntaba Francisco. Cuando nos comparamos de alguna forma, bueno, en términos comparativos, Europa, como bien decía Julia, tiene unas tasas de participación menores a las de nosotros. Y en América Latina, aunque somos por arriba del promedio, estamos por debajo de algunas de las tasas de participación electoral de América Latina. Pero lo que es importante decir es que en la mayoría de los países de América Latina el voto es obligatorio. Así es. Aquí en México no, y esa es la gran diferencia. Exactamente. O sea, es obligatorio, y aparte en algunos de ellos es obligatorio con sanción. Así es, con dinero, digamos el caso de Perú, o de pronto hay algún tipo de penalización porque no puedes inscribir a tu hijo a la escuela, o no son... Esa regla se puede hacer la diferencia. Esa regla es importante explicarla porque, bueno, nosotros aquí en México, como no la tenemos, no estamos cercanos a ella, ¿no? O sea, aquí el voto es un derecho y es una obligación, pero a nadie lo sancionan si no va y acude a participar, ¿no? Así es. Entonces, tener tasas de participación rondando el 60% en elecciones en donde elegimos ejecutivo, ya sea federal, local o inclusive municipal, es muy alto, ¿no? Y en general, bueno, pues las elecciones intermedias, como bien apuntaba Francisco, sí disminuyen un 20%, llega más o menos el promedio en México andará como alrededor del 40 y tantos %. ¿Qué opinión te merece eso desde la Cámara de Diputados? Es decir, el mexicano, como bien señala Julio, está mucho más informado que en el pasado, es muy crítico sobre el papel que desempeñan sus legisladores, pero a la hora de decidir quién sí y quién no, toma distancia. ¿Qué opinión te merece esto? Yo creo que tiene que ver con diferentes cosas. Es multicausal. Una de ellas es que la importancia que están teniendo las cámaras en este momento el Congreso de la Unión es relativamente reciente. O sea, hasta antes del 97, digamos que la elección del 97 y el Congreso del 97 es un parteaguas en esta nueva etapa. Entonces, como que nos estamos acostumbrando, apenas bien decía Julia al principio del programa, esa sofisticación de la cultura política del ciudadano mexicano va en aumento, y esa importancia que está observando él, que tiene el Congreso en la toma de decisiones del gobierno y en la política pública, está en formación, digamos, ¿no? Está en formación. Como si el elector no tuviera conciencia del enorme poder que tiene el Congreso, es decir, es presidencialista el voto, pero a la hora del juego político habría que quizás modificar o digamos, apuntalar esta cultura política que le haga saber al elector pues, la importancia que tiene el otro poder. Claro. Sí, y como es un nuevo actor, como dice Gustavo, apenas estamos ubicando su relevancia, aunque otra vez en una parte del discurso público es muy crítico con este nuevo actor, ¿no? Pero el elector todavía no incorpora esa información, yendo a categorías de niveles de información y sofisticación política, tal vez todavía no llega a tiene la información, tal vez no la sofisticación para poder decir y pues sí es importante votarlos, ¿no? ¿Qué les parece? Vamos al segundo tema del seminario. El segundo tema se llama las condiciones de la competencia electoral, los riesgos del 2012. Hay que tomar en cuenta que estas elecciones presidenciales serán las primeras después de la reforma constitucional en materia electoral. ¿Qué me pueden decir sobre este asunto? El primer ejercicio después de la gran reforma. Que son condiciones que yo creo que en particular para el Instituto Federal Electoral van a ser, creo que, complicadas.
Es decir, poder regular campañas políticas, qué se consideran actos de campaña o no, cómo controlar recursos. Dado que la regulación viene mucho más restrictiva, yo creo que, de hecho ya lo estamos observando en decisiones que se tomaron apenas estas semanas, si declaraciones del presidente se consideraban o no actos de precampaña, si anuncios de una candidata local, una gobernatura que está por llevarse a cabo el domingo. El tema de los medios y el espoteo, Así porque es. ya ahora los partidos políticos no pueden comprar en directo Así a las es. televisoras. Creo que eso va a causar problemas en términos de lo que pueda ser pues la violación supuesta o real de la contienda electoral o de las condiciones de la contienda, que deberían ser condiciones de equidad en principio, ¿no? Algunos nos preocupa porque pues eso no es un tema del Instituto Federal Electoral, es una ley que tiene que aplicar finalmente, y la aplicación de esta ley no parece sencilla, ¿no? Julia, ¿qué piensas de este tema? Yo creo que estoy de acuerdo con Francisco, y hay cosas que, a pesar de los cambios de legislación que se han dado, seguimos arrastrando de hace tiempo, que ya no se adaptan a las situaciones reales. Creo que no se adaptaron jamás. Por ejemplo, la información al ciudadano por lo que respecta al levantamiento de encuestas electorales. Ajá. Estas vedas que se ponen a el poder dar a conocer los resultados de las encuestas, bueno, siempre fueron un problema, porque por la veda impuesta por el Instituto Federal Electoral, bueno, por el COFIPE, tú no puedes dar a conocer, y a pesar de que ya se cambió a 3 días antes de la elección en las federales, porque en las estatales hay una regulación distinta, lo que hace un problema, por ejemplo, durante una elección presidencial y que vas a levantar también encuestas en estados, estás sujetos a porque son regulaciones, pero hay regulaciones distintas. Entonces, bueno, eso hace un problema para la gente, pero está rebasado. Yo creo que desde la elección de 2006, tú me dirás, Francisco, esto ya fue rebasado porque se pueden transmitir resultados por el Twitter, el celular, el Facebook, etcétera. Entonces, de tal manera que se rompen estas regulaciones, pero quedan algunos actores, como por ejemplo los encuestadores, sujetos a sanciones. Finalmente, que no tienen nada que ver, porque ellos se dedican a levantar, no tienen por qué dar a conocer, dan a conocer los medios o las personas que contratan. Hay situaciones paradójicas que seguimos arrastrando, que se han señalado. Justo en 2006, el Instituto de Investigaciones Jurídicas publicó un libro sobre toda esta serie de problemas que hay con la regulación, por ejemplo, para que el elector tenga mayor información de cómo va la competencia. Hace 6 años. Y todavía yo no te sé decir si estamos en algunas cosas igual, en otras peor, en otras, bueno, se avanzó algo. Distintos. Bueno, estas reglas salieron precisamente del Congreso, Gustavo. En realidad, bueno, hay que recordar que esta nueva reglamentación alrededor del tema electoral en México, derivó de lo ríspida de la elección y del nivel de polarización que se dio en la elección federal del 2006, ¿no? En donde los actores políticos quedaron cada quien con sus propios asegúnes respecto de la legislación anterior, y bueno, promovieron y se modificó la legislación que yo creo que vino a mejorar en algunas de las cosas que ya estaban reglamentadas, pero en otras creo que, bueno, pues es evidente, los actores políticos no han estado completamente satisfechos, digamos, ¿no? O sea, pero en ese tema que si se satisfacía uno, el otro o los otros actores, pues quedaban completamente como insatisfechos. Entonces, bueno, y lo que hay que aclarar también es de que, bueno, esta nueva legislación, no nos enfrentamos aún a la primera elección con esta nueva legislación. Esta legislación del 2007-2008, las reformas de 2007-2008, fueron probadas de alguna forma en la elección del 2009. Como intermedio. Como elecciones intermedias. Primera. Pero es la primera vez que con estas nuevas reglas, con esta nueva reglamentación, con este nuevo andamiaje jurídico, que no terminan
en algunas instancias de operar, de instrumentar bien, ¿no? Vamos a llevar la elección presidencial del 2012. Antes de ir al tema 3, que tiene que ver con las encuestas preelectorales y los modelos del voto, me gustaría su opinión sobre este tema de la regulación. ¿Estamos sobreregulados? ¿Se puede regular todo? ¿Habría que soltar, digamos, en algunos espacios, modificar? ¿Cómo ves tú este tema? Yo creo que Julia mencionó el tema de encuestas preelectorales y cómo funciona la información a los días previos a una elección. Ciertamente como gremio nos hemos manifestado en contra de algo que existe como ley, que es la veda electoral. Digamos, en el caso de lo federal son 3 días, que bueno, pues es mejor que 5, pero tienes casos como Yucatán, que son 15 días antes, y Yucatán va a elecciones. 15 días antes tú no puedes dar datos. O tienes el caso de Michoacán, que está por venir el domingo y una semana ya no puedes dar antes. ¿Qué temor o qué inquietud obligó a esa regla? Yo creo que el supuesto del que parte incluso puede ser un poco ofensivo para el ciudadano, porque del supuesto del que parte es, 1, que esta información influye, que no está probado del todo, y 2, que el ciudadano no es capaz de lidiar con esa información. Es como información que te puede dañar, te puede cambiar tu tendencia electoral al darte una información con la cual tú no puedes lidiar, porque hay un candidato que va ganando, otro va perdiendo. Tiene algo de contradictorio, porque si tú al elector le estás dando el voto, ¿no? y lo consideras capaz de tomar una decisión, pero lo mandas mal equipado, o lo que es lo mismo, mal informado, porque hay una parte de la sociedad, partidos políticos, líderes, gobernantes, que sí tienen esa información. Es decir, tú al regular sobre la información pública estás creando 2 mercados informativos. Uno que es como... 2 tipos de lector. O 2 tipos de lector, gracias. Y uno con mucha influencia, que es el que sí tiene información, y otro que es el ciudadano común y el ciudadano promedio que no la tiene. Y entonces lo mandas a la elección pues prácticamente con menos información que los otros actores. Y si eso lo combinamos, y regresando a las nuevas leyes electorales que vamos a tener en esta presidencial, con nuevos comportamientos del elector, como tienes un elector muy volátil, mucho más volátil. ¿Qué significa esto? Que se mueve más rápido, que cambia de opinión más rápido, que es receptivo, y lo estamos viendo en elecciones locales. Estábamos viendo con Julia ayer unos ejemplos de elección en Oaxaca, elección en Puebla, elección en Veracruz, ¿no? Donde elecciones que se supone que venían muy abiertas se cerraron, como en 2010 fue Durango, Veracruz. Elecciones donde no quedó claro el ganador hasta 1 o 2 días antes de la elección. Si tú no tienes claro una elección, o más o menos clara hasta el sábado o viernes anterior a la elección, y tú no puedes dar datos hasta una semana antes, pues entonces significa que por lo menos como investigador, tú no puedes revelar lo que sabes, y la gente se queda con lo que tú dijiste una semana antes. ¿Es un mito que conocer esa información antes de votar va a influir en tu voto? Es decir, esto me lleva a la otra pregunta del tipo o los tipos de elector que tenemos. Hay algunos fieles, algunos partidos, claro, o algunas personas, y otros que claro, dicen, me falló, paso al otro. Sí, en breve, digamos, en este nuevo comportamiento electoral, porque ahora estamos mezclando regulación con quién es el elector, ciertamente estamos teniendo electores con menos identidad partidista. La identidad partidista es una variable, una pregunta que es: ¿usted simpatiza o se considera de tal o cual partido? Ese indicador va a la baja, es decir, cada vez tenemos menos gente partidizada y más gente independiente, que es como se conoce la categoría. Varía mucho en el país. Tú tienes casos como, no sé, Chiapas, donde entre priistas, panistas, perredistas no sumas 30 puntos, 35 puntos, y tienes estados como Tamaulipas, donde solamente el PRI tiene 50% de identidad, o Coahuila, donde tuvimos una elección hace poco, donde ahí la mitad de la población se dice de un partido, es decir, se dicen priistas, y ahora suman los panistas, suman los perristas, llegas a niveles de 75-80% de identidad partidista. Es decir, varía mucho en el país, pero en general va a la baja. Cuando tú tienes esto, pues tienes, luego, digamos, súmale esto a la información y súmale algo a lo que se refirió Gustavo, que sí estamos en elecciones más polarizadas. Sí estamos en elecciones donde la contienda es más dura, donde no solo información buena, mala, ¿no? Campañas negativas, hay todo tipo de información, y elecciones muy
politizadas, polarizadas, es decir, donde se juegan a veces programas sociales, donde hay prácticas clientelistas, donde sí estamos en ese periodo, y eso hace al elector también pues más cambiante, ¿no? Lo que decía Francisco es completamente cierto. Antes podíamos observar de alguna forma que esa variabilidad en la identidad partidista de los electores era más constante a lo largo del tiempo de alguna forma. Ahora esta identidad partidista es mucho más cambiante. Y no solamente al interior de los estados, como bien decía Francisco, de la diferencia, por ejemplo, entre lo que puede ser Oaxaca, Chiapas o Tamaulipas y Coahuila, sino que inclusive al interior de un mismo estado, la misma polarización de la contienda puede hacer que esta identidad partidista se ensanche o se disminuya. Así es, uno de los fenómenos. Vamos a sumar a esta mesa pues a nuestros estudiantes. En nuestra sección Los Universitarios Opinan respondieron a la pregunta ¿por qué y cómo votan los mexicanos? Desde el punto de vista de los estudiantes, así está la cosa. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. Algunos votan porque conocen las propuestas de los candidatos a los que pretenden llegar a los puestos, a las representaciones sociales. Entonces yo creo que por eso llegan a votar. En sí creo que no tenemos claro bien por qué llegan a votar todas las personas. Pues me imagino que por un cambio de vida, pero ese cambio nunca llega. Yo creo que votan pues para hacer escuchar su voz, para tener un representante digno. ¿Cómo votan los mexicanos? Pues la verdad votan al azar, así por quién conocen, porque la verdad es que el mexicano no se preocupa por ver quiénes son realmente los políticos por los que estamos votando. ¿Por qué? Pues para que haya una democracia. ¿Y cómo? Pues libremente, ¿no? Sin que nadie influya en la decisión. Creo que los que votan por convicción lo hacen con una gran esperanza de que sean escuchados y que pues lo que están haciendo tenga una buena trascendencia, y los que lo hacen por tradición o solamente por cumplir, solo lo hacen por ocupar un lugar. Habrá quienes también anulen su voto y ellos lo harán también con una convicción de que eso servirá para algo. Básicamente es como que por prejuicios, así, más como de dichos populares, por decirlo de alguna manera. Entonces guían más por eso que por lo que digan los políticos y demás, porque además muchos piensan que no importa lo que digan los políticos, todos son iguales, ¿no? Pues yo creo que los mexicanos votan más por responsabilidad y porque les compran los votos. ¿Quién es más popular o quién apoya sus intereses? Entonces por eso votan. ¿Por qué votan? Por conseguir un cambio dentro del país, conseguir algo mejor. ¿Cómo votan? A veces muchos votan por ciertas convicciones, ciertas creencias que tienen. Algunos son creencias políticas, otros son creencias por lo que es el propio país, que a veces creen en un cambio, buscar algo mejor. Pues creo que votan alienados y votan casi siempre bajo el influjo de algún beneficio particular o alguna despensa, y en muy pocas ocasiones se informan, y a pesar de que no sé, los candidatos tienen y exponen sus propuestas, muy pocos las conocen. Voces de la Democracia, @ife.org.mx. No pasa nada. Pues estamos conversando sobre lo nuevo que vamos a vivir en el 2012. Ya hablábamos de las reglas, el acceso a medios, pero como bien señalabas, Gustavo, está el tema de las redes sociales, el Twitter y, en fin, el papel que pueden jugar. Es cuando estuvo esta nueva regulación, de alguna forma en México no había el boom de las redes sociales que vamos a tener ahora. Entonces, como bien decía Francisco, a lo mejor por algunos medios tradicionales que están regulados, puedes obviar o puedes prohibir que se difunda cualquier tipo de información directamente
a las casas encuestadoras o a los medios de comunicación o a los partidos políticos. Pero ¿qué pasa con toda esa red de información que es entre los ciudadanos y que fácilmente se pueden estar comunicando o pasando claro, no es todavía a un grueso de la población, ¿no? Pero sin duda está cobrando importancia. Aunque los números van creciendo Exacto. de manera muy rápida. Tienes a 30 millones de usuarios de Internet en México, de esos más del 95% se mueve en una red, que es Facebook. Es decir, casi cada persona que tiene Internet ya tiene Facebook. Y si tú publicas información en Facebook, yo creo que entramos a áreas grises donde es pública, es privada, porque en principio es para tus amigos. Así ¿no? es, Para lo que es para lo que es tu red. Pero en realidad es pública. Pero de hecho, aún más impacto, porque en Facebook no puedes tener más de 5,000 amigos, ¿no? Por más popular que sea, así, ¿no? O sea, no, Facebook no da para más. Pero Twitter es el otro tema, y ya tenemos algunos casos o anécdotas, nuevamente 2010, el caso de Puebla, donde digamos, mediciones que se estaban haciendo durante el día de la elección, que se entregaban al equipo de campaña del actual gobernador Moreno Valle, eran tuiteadas, es decir, ellos se las mandaban a su vez a alguien, ¿no?, que tenía entre sus seguidores cerca de 60,000 seguidores. Entonces tú te podías enterar en tiempo real de lo que estaba pasando porque, digamos, como investigador, el investigador se la mandaba a la campaña se la mandaba a esta persona que tenía 60,000 seguidores y 60,000 gentes ya sabían en el minuto cómo iban los números de Puebla. La realidad está superando a la norma. Así es. Ese es un hecho. Y eso yo sé que tiene preocupado a la autoridad electoral, pero te aseguro que va a pasar. O sea, va a suceder, o esquemas como el peruano en la última elección, que algunos investigadores, que aquí se está contemplando, digo, porque es una forma de literalmente dar información más oportuna, sobre todo cuando las cosas van cambiando. Ellos tienen una veda similar a la nuestra, pero ellos dan una conferencia de prensa el viernes a prensa extranjera. Solo, en principio, estás en el límite de lo legal, pero nadie podría afirmar que es ilegal. Porque tú, y no importa dónde lo hagas, si lo haces en Houston o lo haces en la del Valle o donde lo hagas, tú estás con prensa extranjera. Pero a la velocidad que corre la información, bueno, pues entonces, ¿qué pasa con la norma? Y fue como los peruanos se enteraron, ¿no?, que el miércoles ganaba Keiko Fujimori, el viernes ya era una apuesta o era un volado, ¿no?, era 50-50, el sábado ya iba arriba Ollanta y finalmente ganó Ollanta. Francisco, para pasar al último de los temas que tiene que ver con un asunto que a todos nos preocupa, el tema de la seguridad. Antes de ello, cuando un ciudadano, cuando un elector ve el resultado de una encuesta preelectoral, ¿qué le dice ese resultado? ¿Qué le dice esa cifra? Yo creo que ahí es muy difícil controlar esa información. Lo que es cierto, lo que hemos vivido últimamente en elecciones locales es que no hay mucho control sobre lo que se publica como inserción pagada, ¿no? Es decir, tenemos medios de comunicación diarios o televisoras que invierten en este tipo de instrumentos, lo cual es lo más, si no lo más sano, digamos, lo más independiente que pueda haber para vida pública. El problema es cuando tú tienes una intención para publicar algo, ¿no? Claro. Y lo que dicen los diarios es que, bueno, mientras es inserción pagada, ellos no controlan la información. El problema con eso es que tú, algo como lo que pasó o ha pasado en algunas elecciones locales, tú puedes llegar a abrir un diario y ver con inserciones pagadas información que se contradice. Claro, no que iba ganando no sé quién, ya no entiendo nada. Y eso es complicado para el elector. ¿Cómo saber que es una encuesta seria, fidedigna y no alguien que intenta falsear? Ahí estamos intentando pedirle a los medios de comunicación que nos ayuden, es decir, que nos ayuden a discriminar información, porque el elector promedio la vez que no va a tener el tiempo ni a veces toda la información para decir qué es buena de qué es mala información, y no porque nuevamente nuestras encuestas tengan que predecir. Pero finalmente sí es preocupante, y ahora sí en defensa propia por lo que viene este domingo, tener elecciones donde entre investigadores serios tú tienes 14 puntos de diferencia, entre una medición que da 8 puntos a un ganador, que podría ser el PRI, y otro que podría ser
Es que ya no puedo dar información electoral. Me acabo de acordar. No, o sea que... Acabo de violar la ley. Vamos es un tema que merece de verdad Iba a dar el revisión despacito, pero se nos está acabando el programa y no quiero dejar fuera un asunto muy, muy importante: seguridad pública y elecciones. Julia, ¿por qué está este tema considerado en el seminario? Bueno, porque si bien es un tema delicado para todo el mundo, pero bueno, no se puede eludir, dado el contexto social y de violencia y seguridad en la sociedad mexicana, y que es algo obvio, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo. Bueno, es algo que va a afectar las elecciones. Si el levantamiento del censo de 2010 costó tanto trabajo en una serie de zonas del país, las elecciones, la instalación de las casillas, la participación de los funcionarios de casilla, el llegar las gentes a votar, los mismos encuestadores a investigar, bueno, está siendo un problema serio en distintas zonas en todo el país. Ahora, es un problema serio, no irremontable, nadie está diciendo que esto no tenga remedio, pero sí se tiene que tratar y ver las diferentes formas en que esto puede afectar a la gente. Ahora, no necesariamente te afecta tanto como uno pudiera pensar, en el sentido de que nadie salga a votar. No, en la encuesta nacional de la Constitución que recientemente levantamos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es de mayo de este año, nosotros le preguntamos a la gente si tienes que escoger entre la preservación de tus libertades o el obtener mayor seguridad, ¿qué prefieres? Pero la gente prefiere preservar sus libertades, y algo que parecía o pudiera parecer contraintuitivo, un poco paradójico, pero esto es más fuerte, la preservación de las libertades. Aparece más fuerte por región en zonas como Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, o sea, zonas sujetas al impacto de la inseguridad. Pero que sí fueron afectadas. Que sí han sido afectadas, pero la gente dice aquí. Ahora, la gente, una de las cosas que vimos es que con respecto a las medidas de excepción, no está dispuesta a sacrificar ciertas libertades en aras de obtener mayor seguridad. Pero esto no quiere decir que seamos irresponsables con la información, con la organización. Bueno, en esta mesa, algunos de aquí, el caso de Francisco, diría yo, que tiene encuestadores que le fueron secuestrados, a nosotros fueron por horas algunos de los muchachos que trabajan con nosotros, pero los que estamos constantemente trabajando en campo, pues sabemos cuáles son los riesgos. Entonces es algo que se tiene que discutir y tomar en cuenta, porque hay que preverlo desde hoy. Y el tema es que sí va a afectar la participación, o sea, claro. Tenemos los dos escenarios. Tenemos el escenario de Tamaulipas, donde niveles de participación de 60, lo que estamos hablando, bajaron a 42, 44%. El caso extremo de Chihuahua, donde la participación bajó a 32%. O tenemos el caso de Guerrero, donde prácticamente la participación no cambió, por hablar de 3 estados que están en un clima de violencia, donde tienen niveles históricos de 54 y bajó a 52. ¿Qué nos dicen esos números? Nos dicen que sí, cuando hay eventos violentos, y otra vez creo que lo vamos a ver este domingo, cuando hay eventos violentos baja la participación, en particular, digamos, por poner un ejemplo, Michoacán, no tiene niveles de participación muy altos. Las últimas 2 para gobernador fueron 50% y 49% de participación, con eventos como el que acaba de pasar la semana pasada de violencia contra una autoridad, como un presidente municipal. Eso creemos que nos va a llevar a 40 bajos, ¿no? Probablemente, y pues ya veremos cómo viene la presidencial, pero no hay forma que no haya efecto sobre el ánimo, una realidad que está ahí. Sobre el ánimo del elector. Gustavo, ¿qué piensas del tema? Yo rápidamente pienso que no podemos tapar el sol con un dedo. Es evidente de alguna forma que el país está pasando por una percepción de seguridad o de inseguridad que nos afecta a todos. Sin embargo, es como focalizado, ¿no? O sea, no podemos generalizar que sea en todo el país. Es muy focalizado, y lo que apunta Francisco y lo que apunta Julia puede suceder, ojalá se tomen las previsiones, pero tampoco es como para apanicarse. Fíjate, una encuesta reciente que acabamos de levantar en el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública revela que
el ciudadano, el mexicano, o los encuestados manifestaron que sí, efectivamente, pues, sí, perciben al país como un país inseguro, pero conforme le iban preguntando de su estado o de su colonia, decían, no, aquí, el país sí, pero aquí no. Entonces, esta es una percepción en realidad que está sucediendo. Me temo que, bueno, pues, la evidencia es brutal y es fuerte, pero también, pues, de alguna forma, es una asociación mediática, me imagino, que lo que está trayendo y absorbiendo el elector. Hay un diferencial, como dice Gustavo, entre mi percepción, lo que es percepción y lo que yo puedo dar como un dato factual, como un dato de hecho. Y esto, digamos, cómo se registra la inseguridad a nivel colonia, a nivel municipio, a nivel estado, a nivel país, son dos indicadores muy distintos. El más preocupante es el de colonia, porque tú puede que no sepas exactamente qué pasa en Querétaro, pero sí sabes qué pasa aquí, ¿no? Y esa es una diferencia. Nos acercamos hacia las conclusiones. Julia, me gustaría que le dieras los datos al auditorio para poder participar. Los temas están muy interesantes. De seguridad pública, las encuestas preelectorales, los modelos del voto, las condiciones de la competencia electoral, la demografía, padrón electoral y geografía. ¿Cuándo, a qué hora, cómo escucharlos a ustedes en esta reflexión que se aproxima? Gracias. Bueno, invitamos a todo el auditorio va a ser esto el martes 15 de noviembre, de 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en el circuito Mario de la Cueva, en la Ciudad Azul de las Humanidades. Empieza a las 9 de la mañana, es entrada a todo el público. Pueden tener información en la página www.juridicas.unam.mx. Los esperamos. Yo creo que las mesas son muy importantes porque a la gente le van a proporcionar elementos de distinto tipo para saber mejor cómo votar, para comprender qué es lo que está sucediendo en el país, para interpretar nuestro contexto. Y algo muy importante para saber entender aquellas cuestiones que se publican. ¿Cómo leer una encuesta? ¿Cómo entender una vitrina metodológica? ¿Qué nos dice la legislación electoral? Que sí, que no. ¿Qué es lo que nos dicen cuando hablan de que en el padrón la mayoría son mujeres? Por ejemplo, entre otros temas. Francisco, ¿por qué hay que ir? Nos quedan unos cuantos minutos. Yo creo que es lo que está organizando el IFE como institución jurídica, Julia en este caso, Gustavo, me parece que nos tiene que dar una idea de lo que está pasando otra vez en comportamiento electoral, en instituciones, y a veces yo creo que romper con alguna parte de lo que se genera como corriente de opinión y remitirnos a los hechos, a lo que es la ley, lo que son los números, datos como el que te dije hace rato, Mariana, en realidad la gente está votando, pues son foros en que ese tipo de información se abre y no nos quedamos nada más con percepciones de... Sí, más allá de la percepción, tener datos duros que nos permitan, como bien dice Julia, podernos formar un juicio sobre la realidad que tenemos. Así es. Gustavo. El análisis del contexto en el cual se van a realizar las elecciones federales el próximo año, yo creo que es de vital importancia, no solamente para un público especializado que le interesen estos temas, sino para la ciudadanía en general. Y al respecto, pues algo que le faltó tal vez agregar a Julia, yo agregaría que los invitados al seminario son de primera. Ajá. Entonces bueno, pues va a estar muy interesante. Julia. Bueno, yo quisiera, con respecto a lo que dijo Gustavo, sí tiene razón, invitamos uno de los mejores expertos que hay ahorita en el mundo, que fue presidente de la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, al doctor Michael Traugott, que es uno de los mejores especialistas en encuestas electorales en el mundo. Nos da mucho gusto en la universidad poder contar con su experiencia y ojalá ustedes asistan, puedan aprender de él. Pues que así sea. Doctora Julia Flores, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchísimas gracias, Julia. Gracias a ustedes por recibirnos aquí. Maestro Francisco Abundis, director de Parametría. Francisco, qué gusto. Al contrario, gracias por la invitación, como siempre. Gustavo Meijueiro. Maestro Gustavo Meijueiro, muchísimas gracias, director de Estudios de Desarrollo Regional del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados. Gracias, Gustavo. Al contrario, gracias por la invitación. Pues no se lo pierda, ya todos los datos, es el próximo 15 de noviembre,
Tiene usted www.juridicas.unam.mx, la dirección electrónica para informarse. No se lo pierda. Gracias por escucharnos. Nos encontramos la próxima semana.